Mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto encontrarnos una vez más en nuestros acostumbrados jueves por la noche, en el que Dios es el Rey, su palabra es el centro, Jesús es nuestro Maestro y el Espíritu Santo nuestro guía. ¡Qué gran bendición! Tenemos que sentirnos felices y regocijados por eso. Y les decía que he querido titular el encuentro de esta noche, Perdón, Dirección y Protección. Y vamos a estar meditando el Salmo 25, los versos del 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Leo el Salmo 25 de la Reina Valera Contemporánea. Verso 1. A ti, Señor, elevo mi alma. Eres mi Dios y en ti confío. No permitas que mis enemigos me avergüencen y se burlen de mí. No permitas que sean avergonzados los que en ti ponen su esperanza. Más bien que sean puestos en vergüenza los que sin razón se rebelan contra ti. Señor, dame a conocer tus caminos. Enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti. Enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que en todo tiempo me has mostrado tu amor y tu misericordia. Verso 7. Tú, Señor, eres todo bondad. Por tu misericordia, acuérdate de mí. Pero también olvídate de que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti. El Señor es bueno y recto. Por eso enseña a los pecadores el camino. El Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. Misericordia y verdad son los caminos del Señor para quienes cumplen fielmente su pacto. Señor, muy grande es mi pecado, pero haz honor a tu nombre y perdóname. ¡Wow! Este pasaje que se nos proponía estudiar ayer, mis hermanos, recoge la oración, recoge el clamor de un corazón grandemente quebrantado, el del rey David. Este hombre suplica a Dios por tres elementos fundamentales, imprescindibles en la vida de todo creyente: perdón, dirección y protección. Necesitamos ser perdonados a fin de ser liberados del peso de la culpa y de las cadenas que nos mantienen esclavos. Necesitamos dirección para conocer el camino que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros, pues es en ese único camino en el que encontraremos su bendición y todo fluirá de manera natural. Y necesitamos su protección, porque una vez que somos perdonados e instruidos en el camino de Dios, contar constantemente con la protección del Padre. No olvidemos ni por un segundo que los que hemos escogido el camino de Cristo vivimos bajo ataque. Estamos en medio de una guerra. Y es por eso que quiero proponerle que meditemos estas líneas de este pasaje de hoy, en estas tres líneas, en el perdón, en la dirección y en la protección. Y aunque el devocional nos propone estos 11 versículos, vamos a viajar por el Salmo 25 completo, porque hay grandes cosas en esta oración de David que debemos meditar. Y como siempre les recuerdo que a nuestro pasaje le preguntemos tres cosas: ¿de qué habla el autor? ¿Qué es lo que el autor dice? Y la pregunta quizás más importante: ¿cómo aplico eso
que el autor bíblico está diciendo a mi vida personal. Por eso quiero recomendarles de que antes ahora de hacer la introducción al mensaje de hoy, usted pueda ir viendo cómo está usted frente a este pasaje, este Salmo 25, en estas tres líneas: perdón, dirección y protección. A modo de introducción, quiero contarles un poco sobre David. Yo sé que ustedes conocen a David, conocen su historia, pero intenta, antes de que entremos de lleno en la meditación de este pasaje, recordar y comprender la realidad del hombre que escribió este Salmo 25, el rey David. David había pecado de múltiples maneras contra Dios. No vamos a hablar de eso, no es el tema de hoy. Si usted quiere puede leer 2 de Samuel 11 en su casa y usted va a entender algunas de las cosas que David hizo, por las cuales se metió en problemas con Dios. Yo le voy a mencionar 7 cosas de las que David flaqueó durante su vida. Número 1, David fue negligente. ¿Por qué David fue negligente? 2 de Samuel dice que cuando los reyes acostumbraban a ir a la guerra, David se quedó en su palacio y su ejército estaba peleando, y en esa época el rey era quien comandaba el ejército. Y sobre todo un hombre como David, que había sido un guerrero aguerrido, entrenado por Dios pastoreando ovejas, y que llegó a un nivel de matar a un gigante como Goliat. Segundo, David tuvo un problema de codicia. Vio algo que era ajeno y lo deseó en su corazón. Deseó algo que no le pertenecía. Y esa codicia fue tan grande que eso lo llevó entonces a incurrir en otros problemas contra Dios. Número 3, David cometió adulterio y fornicación. ¿Por qué? Porque se acostó con una mujer que no era su esposa, y encima de eso esa mujer era ajena. Número 4, David cometió un gran pecado de impureza, porque la Sagrada Escritura dice que esa mujer estaba purificándose de su menstruación, lo que significa que para la ley del momento ella estaba impura y David no tuvo que ver. Número 5, David consintió el pecado en su corazón, planeó, armó un plan, una estrategia. ¿Para qué? Para conseguirse esa mujer, matar al hombre de ella si la cosa no sabía bien. O sea, este hombre armó todo un plan. Número 6, David abusó del poder que tenía. Porque él, como era rey, escribió una carta y la mandó con el mismo hombre y le dijo: toma, lleve esa carta al general que está dirigiendo la guerra. Y la carta decía: pon a este hombre al frente para que lo maten. Abuso de poder. Traigan ese hombre y sentarlo a comer y a beber para emborrachar. Abuso de poder. Tráiganmelo de allá de la guerra para acá. Abuso de poder. Y número 4, este hombre llegó hasta el asesinato. Número 7, perdón. Llegó al asesinato. Al ver que todo esto había fracasado, y como él había metido la pataza, la única manera de resolver su problema era asesinando al dueño de la oveja, como le dijo Samuel. Había un rey que tenía un ganado enorme, lo que significa que David tenía muchas mujeres. Y entonces él le gustaba la oveja del vecino, y fue y le quitó la oveja del vecino y la mató y se la comió. ¿Y quién es ese hombre? Tráemelo que ese hombre hay que fusilarlo. ¿Fuiste tú? ¿Te das cuenta? A ese nivel llegó este hombre. Todo este problema podemos resumirlo, porque estos simplemente son aristas de un prisma enorme que se llama pecado. Se llama desobediencia a Dios. Y lo importante aquí es que usted pueda analizar su vida personal frente a este ejemplo, a este espejo de David.
¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuáles de estas características están adornando nuestra vida? Lo bueno de David es que llegó a arrepentirse de todo eso. Él llegó a un punto en su vida en que reconoció que todo eso era desagradable ante los ojos de Dios. Incluso, a modo de introducción, vamos a comenzar a viajar por nuestro Salmo 25. En el verso 1 del Salmo 25, David dice: a ti, Señor, elevo mi alma. Reconociendo que todo su ser no podía seguir aferrado a este mundo de pecado, a los placeres efímeros. Nosotros creemos que si nos acostamos con esa mujer que es tan hermosa, ya vamos a ser felices. Y vemos que esas estrellas de cine, esas modelos de revistas, se casan 40 veces, tienen 200 amantes y no llegan a... porque la felicidad no es ahí donde está. Fíjate que el versículo 2, eres mi Dios y en ti confío. Entonces este hombre que es súper poderoso, el rey, el primer rey escogido por Dios, ungido por el profeta Samuel, fue y... tráeme los hijos. No, ninguno de esos. Unge con aceite. ¿Qué es ese? Ni siquiera el papá se acordaba de ese. Fíjense que a veces ni siquiera la sociedad, la familia se acuerda de uno y Dios se acuerda de uno. Ese es el hombre. Unge a ese. Y este hombre aquí está diciendo: eres mi Dios y en ti confío. Quizás es lo que nos está haciendo falta a ti y a mí. Reconocer que es en Dios en quien tenemos que confiar. Elevar nuestra alma a Dios para que Él pueda transformarla. Y escucha cómo sigue este hombre reconociendo sus grandes errores. Escucha la primera parte del verso 17. Crece en mi corazón la angustia. Porque cuando nosotros la embarramos, aunque usted quiera maquillar eso con los mejores colores de las paletas de maquillaje o perfumarlo con el mejor aroma que vendan en la tienda, en el interior de nosotros, y hablábamos un poco de eso anoche, que aún esta sociedad teniendo todo lo que tiene, jamás la humanidad había estado tan vacía, tan insatisfecha. Jamás había gente tan depresiva, tanto suicidio, tanta dependencia de fármacos, de drogas, porque el hombre está insatisfecho. Crece en mi corazón la angustia. Cuando usted está viviendo en pecado, hasta que usted no es perdonado, hasta que usted no confiesa eso, usted vive angustiado, independientemente de que usted quiera decir lo que sea. Fíjate que en la primera parte del verso 11 David dice: Señor, muy grande es mi pecado. No dice fue un pecado, no fue un pecadito ni una sardina, no, muy grande. Esto es un tiburón blanco, una ballena. Esto no es cualquier pecadito, Señor. Este hombre está reconociendo la magnitud de su ofensa contra Dios. Y en esa angustia, este hombre entonces comienza a suplicar el perdón de sus pecados. Entonces, quizás a modo de introducción, el primer paso que nosotros deberíamos hacer es hacer eso que hizo David, hacer una revisión de nuestra alma y ver qué cosas hay ahí que no son del agrado de Dios. ¿Cómo es que estamos ofendiendo a Dios? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios que estamos quebrantando? ¿Dónde es que está nuestra falla? Porque quizás tú estás tan acostumbrado a eso que se ha convertido en tu religión y ya tú no te das cuenta. Es como al aroma corporal. Yo tuve un compañero en la universidad que aparentemente él andaba con un desodorante muerto debajo de los brazos y él se había acostumbrado a ese olor que él no lo sentía. Pero en el grupo a todos nos daba vergüenza hablarle de eso, hasta que uno un día le dijo: fulano, ven acá, ¿tú crees que nosotros tenemos la nariz de plástico? ¿Tú te has dado cuenta de cómo tú hueles? Y eso nos pasa con el pecado.
A veces hay prácticas en nosotros que están tan arraigadas que las hacemos automáticamente sin darnos cuenta. Nuestra manera de hablar. Hay palabras que a nosotros se nos salen. Cuando comenzamos a comer, oramos a Dios, bendecimos los alimentos, como el cuco cuando terminamos. Wow, esa comida estaba más buena que el enemigo. ¿Te das cuenta? Si estaba buena, estaba más buena que... Y eso te sale por costumbre, porque esa era tu vieja naturaleza. Ese hombre viejo, por eso necesitas nacer de nuevo. Y ese nacimiento comienza por donde ha comenzado este de David, reconociendo que somos pecadores. Mientras tú te creas santo, puro y perfecto, tú no necesitas a Cristo. ¿De qué te vas a arrepentir? ¿De qué te va a salvar Cristo? ¿Para qué te sirve su sacrificio en la cruz si tú eres puro, perfecto y santo? ¿Tú debiste venir en lugar de Él? Era a ti que tenían que mandarte, porque como tú no tienes pecado. Entonces, con ese marco que pretende ilustrar un poco la figura de David y qué era lo que había hecho él durante su vida que lo llevó a este punto del Salmo 25. Es la razón por la que David ora con este fervor y clama por el perdón a Dios. En ese espíritu, analicemos número 1, la primera palabra del título del mensaje de hoy, perdón. Y en la segunda parte del verso 17, David comienza a pedirle algo a Dios. Líbrame de esta congoja, de esta tristeza profunda, de esta pesadumbre, de esta carga. Porque el pecado pesa, señores. Pesa. Pesa más que una mochila de ladrillo, una mochila de cemento, como dice el famoso cantante. Líbrame de esta congoja. David llegó a comprender que ni todo su poder, ni todas las mujeres, ni todo el reino, ni todas las riquezas le iban a quitar esa congoja. Y ese es el primer error de nosotros cuando pecamos, que creemos que es verdad que un clavo saca otro clavo. Eso es mentira. El pecado te engaña y por eso te suma en la depresión. Por eso te vas entristeciendo, te vas cada vez apesadumbrando más, se te acongoja el corazón. Es por eso. Porque ese es el truco de Satanás. Él nos hace pecar para luego esclavizarnos. La parte B, la segunda parte del verso 11 dice, pero haz honor a tu nombre y perdóname. Fíjate incluso que David en este versículo 11 está reconociendo que el perdón que él está suplicando no es porque eres el rey. No es porque mató a Goliat, no es porque lleva el arca de la alianza, no es por eso, no es porque es el que va danzando delante del arca, ni es el que escribe esos salmos preciosos, no es por eso, es por honor al nombre de Dios, es por la misericordia de Dios que somos perdonados. Y David está apelando a esa bondad de Dios para que lo perdone. Entonces tú y yo necesitamos reflexionar sobre nuestra vida, pararnos y venir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Mira, yo ni sabía. David sigue suplicando a Dios el perdón de sus pecados. Oye el verso 7. El verso 7 de este Salmo 25 dice, tú, Señor, eres todo bondad. Fíjate que David, antes de pedirle a Dios, comienza a reconocer cuáles son las razones por las que Dios pudiera perdonarlo. Oye cómo sigue diciendo el verso 7, por tu misericordia, acuérdate de mí, pero olvídate, y fíjate cómo comienza él a reconocer, de que en mi juventud pequé y fui rebelde contra ti.
Fíjate que él ni siquiera está pidiendo perdón por un pecado que cometió esta mañana. Este hombre en su depresión, que se vistió de saco, se cubrió de ceniza y dejó de comer orando para que Dios le perdonara la vida al hijo, sumido en una depresión. Eso es lo que le llaman depresión ahora, cuando la gente no se quiere bañar, se deja la barba, no se afeita, no se perfume, no come, bebe medicamentos, droga, y usted lo ve en un abandono que cuando usted lo ve dice, pero ¿y este es el hombre? ¿Y qué es? Un mes con la misma camisa. Así estaba David. No quieren trabajar, no quieren producir, no quieren hacer nada, pierden el deseo de vivir, por eso terminan suicidándose. El siguiente paso después de una depresión es el suicidio. Esa es la trampa del diablo. Y ahí se robó esa alma. Fíjate que David está pidiendo perdón basado en la bondad de Dios, no en sus propios méritos. Entonces yo no puedo ir delante de Dios y decirle, Señor, tú sabes que yo predico los jueves. ¿Y quién te dijo a ti? No soy yo el que te he dado ese don, ese talento, el que pongo los temas todos los jueves, el que te ilumino con el Espíritu para que puedas predicar. Eso eres tú. Entonces yo no puedo ya decirle eso a Dios porque eso fue Él que me lo dio. David suplica por el perdón basado en la misericordia infinita de Dios, no porque Él es el rey. No, porque yo soy el rey de Jerusalén, tú tienes que perdonarme, porque ¿cómo tú me vas a tener a mí? ¿Cómo hacemos los hombres? Te ponen una multa y tú quieres ir donde el oficial a decirle, no, porque yo soy familia de que yo quién Fadul, y entonces te quiere como del, ¿cómo se llama el de Puerto Plata? El querido. Y hace que hasta trasladen un cuartel completo. No, David no está haciendo eso. Fíjate que este hombre ha renunciado a ese poder que le da el ser rey. Y viene humillado, quebrantado delante de Dios. David está reconociendo que el perdón se recibe como un regalo, no como una paga a los méritos. No es porque tú te portas bien, todo lo contrario, tus pecados indican que le embarraste, que no te está portando tan bien. Y nota la petición de David, olvídate, borra eso, bórralo. Y el tema de hoy comenzó intentando viajar en el tiempo. 23 años, 25 años, 40 años, algunos quisiéramos poder volver al vientre de la madre y ver si arrancamos de cero otra vez. ¿Te das cuenta? Olvídate de que en mi juventud, el problema es que hay algunos que no maduran nunca. Se creen que son adolescentes toda la vida. Y van a vivir la vida loca eternamente. ¿Cuándo van a madurar? Fue lo que dijo Pablo. ¿Cuándo van a comer alimento sólido? ¿Se van a quedar bebiendo leche espiritual toda la vida? ¿Ya no le nacieron los dientes? Coman chicharrones. Duro. Broga mar adentro. Mientras Pedro estuvo ahí patinando en el lodo de la orilla, no agarró ni una tilapia. En mi juventud pequé y fui rebelde. O sea, David no solo está reconociendo que pecó, sino que se rebeló contra Dios. Y si como Adán, fuiste tú que me diste esa mujer y entonces nosotros nos ponemos por encima de Dios y creemos que podemos ir y reclamarle cosas y arrebátale a Dios, pero ven acá, de por Dios. Y yo tengo tanto poder para arrebatarle algo que está en las manos de Dios. Pero es loco que me estoy poniendo. Y observa la línea que sigue esta oración de David. Mira el verso 16. Mira el verso 16. Cómo David le pide a Dios, mírame y ten compasión de mí. David, ¿por qué tú quieres que Dios tenga compasión de ti? Mira cómo acaba el verso 16. Pues me encuentro solo y oprimido. Y estos son dos estados importantes en la persona que está viviendo en pecado. Solo, ¿por qué solo? Porque te aíslas. ¿Qué hizo Adán cuando pecó en Génesis 3? Escucha Génesis 3:10. Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso me escondí.
Por eso tú te apartas de tu pareja, porque tú sabes que estás cometiendo adulterio. Por eso te le escondes al jefe, porque tú sabes que no estás rindiendo lo que tiene que rendir. Por eso le huyes a tus amigos, porque te da miedo que ellos te hablen de ese pecado que tú estás cometiendo. Te aíslas. Esa es la trampa del diablo y él te va arrinconando solo. Por eso estas comunidades son importantes. La importancia de la iglesia es que el hermano puede venir y a Mauri se puede sentar conmigo y decirme, Fifo, mira, me está pasando esto. Embarré mi matrimonio. Tenemos que orar y pedirle perdón a Dios. Yo necesito restaurar. No aislarse. Porque entonces el diablo no agarra solo. Por eso Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2. Para que mientras uno predique la palabra, el otro está en guardia, orando y protegiendo. Levantando una muralla con la oración de fe. ¿Te das cuenta? Este hombre no solo está solo, sino que está oprimido. Porque el pecado nos aparta de Dios. Cuando estamos viviendo en pecado, el Espíritu Santo se entristece y se aparta de nosotros. Y entonces quedamos desprotegidos. Y sentimos esa presión en el corazón. La comida no nos sabe a nada. No tenemos deseo de hacer nada. Perdemos el sentido de la vida, oprimido, angustiado, triste. Ese es el truco. Y Satanás te dijo que eso era bueno y que lo iba a gozar y que ese dinero se iba a multiplicar y que esa muchacha estaba muy bien, que se veía mejor que tu esposa y que ese hombre era una maravilla. Te prometió villas y castillos, ese negocio que te propusieron. Ese era el cuento, mentira del diablo. Y mira el verso 18. Mira lo que David le dice a Dios, mira cómo sufro y me esfuerzo. Perdóname todos mis pecados. Y aquí vemos a David intentando resolver este problema por sus propias fuerzas. Y nosotros a veces queriendo arreglar las cosas, lo que hacemos es dañarla más. Imagínate que yo me ponga a reparar mi vehículo sin ser mecánico. O que usted se ponga a arreglar su computadora sin saber de eso. ¿Qué es lo que usualmente hace uno? Lo daña más. En los accidentes, la gente intentando ayudar, acaba rompiéndole los huesos que quedaron buenos. ¿Te das cuenta? Me esfuerzo, le está diciendo David, pero no logro nada. ¿Por qué? Porque el perdón viene de Dios. Por eso él le pide, perdóname todos. No le diga algunos, porque siempre hay alguna basurita que tú quisieras como meter abajo de los muebles. Pero estudiábamos esta misma semana, Señor, ¿a dónde me voy a esconder que tú no me alcances? ¿A dónde voy a ir, Señor, que tú no me alcances? ¿A dónde iré? Si me voy al final, si me voy al fondo del mar, si me voy al sol, si me escondo en la sombra de la noche, ahí estás tú, Señor. Entonces, ¿cómo nosotros creemos que vamos a ir a llantar a Dios? Si Él sabe la palabra antes de que llegue a nuestra lengua, ni siquiera la boca, antes de que la lengua se mueva para pronunciar, ya Dios sabe lo que tú le vas a decir. ¿Te das cuenta? Primera parte, el perdón. Segunda parte, dirección. Una vez Dios nos perdona, una vez somos redimidos por Cristo, necesitamos cambiar de camino. No podemos seguir pecando de la misma manera. Si el alcohol te metió en problema y Dios te perdonó y te redimió, pues no vuelva a beber. Tiene que cambiar de camino. Si tu problema era el juego, eran las mujeres, era la violencia, sabrá Dios lo que es. Si ya Dios te perdonó esos pecados y te redimió, te sacó de ese lodo, entonces necesitamos ahora esta segunda parte que está pidiendo David. Necesitamos
dirección de Dios. Por eso yo le decía ahorita, antes de usted comprar la primera silla, pregúntele a Dios si esa es su voluntad. Porque si las sillas que Él quiere son mejores que esa. Porque el sueño mío son sillas acolchadas. Acolchadas, que cuando usted, no es para que se me duerman, es para que estén cómodos. Pues, a lo mejor si la ponemos muy cómoda viene a roncar. No. Pero David está pidiendo dirección. Tenemos que dejar de andar por los caminos del mundo y comenzar a caminar por la senda verdadera. Ahora yo entiendo por qué la semana pasada Dios nos habló del camino verdadero. ¿Por qué? Porque necesitamos dirección. Y fíjate cómo David suplica a Dios por el nuevo camino. Escucha los versos 4 y 5. Esto es recordárselo. Yo sé que ustedes meditaron esto a profundidad ayer. Escuchen el verso 4. Señor, dame a conocer tus caminos. Enséñame a seguir tus sendas. Verso 5. Todo el día espero en ti. Enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces tú le has dicho a Dios, tú eres mi Dios y mi Salvador? Antes de comenzar el día, no cuando estás con el agua llegándote a la coronita. Pregúntate cuándo tú le has dicho a Dios, antes de tomar la decisión, dame a conocer tus caminos. Señor, yo voy a emprender este negocio. Señor, yo quiero cambiarme de donde vivo. Señor, yo quiero conseguir un trabajo. Señor, mira, esta muchacha me gusta y yo me quiero casar con ella. Muéstrame tus caminos. ¿Le hemos dicho eso? O después que estamos embarrados, metidos en deuda, con 5 hijos, un hombre que no es el mío. Entonces, Señor, ¿y ahora qué hago? Pues tú no debiste preguntármelo antes. Y fíjate cómo en signos de admiración, esta traducción de la Reina Valera contemporánea traduce, enséñame a seguir tus sendas. O sea, ya que tú me muestras cuál es tu camino, ahora enséñame a seguirlas. Ayúdame a mantenerme en esa dirección, Señor. Por eso Dios le dijo a Josué, no te apartes del camino ni a la izquierda ni a la derecha. Mantente ahí en la senda recta. Enséñame a caminar en tu verdad, no en la verdad del mundo, que es relativa y todos los días cambian. Ayer cuando veníamos de Santo Domingo analizábamos, yo tuve unos problemas serios con el estómago una vez, y ayer cuando veníamos de Santo Domingo caía en cuenta en que yo tuve una época en que tenía que beberme 18 aspirinas al día. 6 con el desayuno, 6 con el almuerzo y 6 con la cena. Hoy día las aspirinas están prohibidas. Ácido acetil salicílico. Eso lo primero que hace es acabar con el estómago. Y esa es la verdad del hombre. Pero en esa época los médicos decían que eso era el mejor remedio para ese problema que yo tenía. 18 aspirinas. Y hoy día está prohibido. Eso es lo que le cuesta a los científicos, pero la verdad de Dios es eterna. Por eso David le está diciendo, enséñame a caminar en tu verdad. Señor, yo quiero caminar en tu verdad. Revélame tu verdad. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Bueno, Juan dice que Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios eso que David le está pidiendo. Enséñame a caminar en Cristo. Porque quizás ahora estamos caminando con Cristo. Quizás tú estás intentando ir detrás de Él, pero debes caminar con Él y en Él, que no es lo mismo. ¿Y cuál es la razón
David, para tú pedir eso? Porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Nadie más te va a salvar si no es Dios. Entonces quizás nosotros hemos perdido de vista en nuestras costumbres, en nuestros hábitos, quizás en nuestra propia ignorancia, hemos perdido de vista quién es nuestro Dios. Quizás tú tienes otros dioses delante del verdadero, como lo tuvo David: poder, mujeres, vida fácil, el ejército peleando y yo echándome fresco. Y él se despertó de dormir una siesta. Imagínate tú si era bravo este hombre, que en vez de estar pegado en la computadora mandando correo electrónico, chequeando por Google cómo iba el ejército moviéndose, él estaba durmiendo una siesta y después brechando mujeres ajenas. Imagínese usted. Oiga, vaquero, es ajena. Sí, tráemela. Aunque le dije, oye, se está purificando, no tengo que ver. Llévale un jabón extra y dile que venga. ¿Tú te imaginas eso en este hombre? Pero analicemos cómo somos tú y yo. Los caminos de Dios están ocultos a los pecadores. Por eso tú y yo tenemos que pedirle: Señor, revélamelo. Porque no hemos podido encontrar el camino. Son revelados ¿cuándo? Cuando Él nos perdona. Una vez que Dios nos salva, entonces nosotros comenzamos a ser instruidos por Dios. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, y la herramienta de trabajo es la Biblia. Pero antes tú leías la Biblia y no entendías nada, porque no te habías arrepentido. Pero una vez tú te arrepientes y tienes el deseo de caminar con Cristo, entonces el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para irte mostrando el camino. Por eso antes de tú dar el primer paso tiene que venir a la palabra. Y como yo sé lo que Dios quiere, Él lo dijo aquí. Si ese negocio es ilegal, eso no viene de Dios. FIFO, pero es una maleta de cuartos. Sí, pero el tipo es traficante. Sí, pero ese tipo me está ofreciendo una casa. Sí, pero es un hombre casado. Entonces, si eso que se te está proponiendo contradice la verdad de Dios, no se corresponde con su plan. Y escucha ahora los versos 8 y 9. Escucha cómo David reconoce aquí esta grandeza de Dios. Escucha con atención, versos 8 y 9. El Señor es bueno y recto. ¿Por qué Dios lo hace? Porque es bueno y recto. Por eso enseña a los pecadores el camino. No es porque tú eres bueno, es porque Él es bueno. Y escucha el verso 9. El Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. Y hoy, mientras almorzábamos, yo le comentaba a mi hermana Judy una frase que alguien puso de Steve Lawson, donde él dice: Dios salva a los don nadie. Porque mientras tú te crees la gran cosa, tú no necesitas ser salvado. El Señor muestra su camino a los humildes, a los que son capaces de despojarse de todos sus títulos, de todos sus rangos, de todo su poder, de todos sus recursos, de todas sus influencias. Por eso se salvó Zaqueo. Porque aún siendo ministro de finanzas y de impuestos internos y de todos sus guardaespaldas, imagínate que Mateo, Leví, era empleado de Zaqueo. Y en el banquete que Leví dio en la casa de... Porque le dijo: maestro, no te apures, que te voy a reunir a los poderosos ahora. Y dio una fiesta en su casa. Y ahí fue que Zaqueo oyó de Jesús. Por eso se encaramó en la mata. Ven acá, este hombre yo tengo que verlo, porque es que si le vi, yo conocí el corazón de ese hombre. Ese era uno de mis mejores recaudadores de impuestos. Y si ese tipo está dando banquete para Jesús, algo hay en ese hombre. Y se humilló. Señor, reconozco que hoy ha llegado la salvación a mi casa. Y si he engañado a alguien, le voy a restituir y le voy a dar la mitad de lo mío a los pobres. Y al que le cogí algo, le voy a dar 4 veces lo que le cogí. ¿Te das cuenta? Ahora mira lo siguiente. Un joven rico se encuentra con Jesús y se fue muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Ese no se humilló.
Por eso enseña el camino a los pecadores. ¿Por qué? Porque Él es bueno y recto. Y estas son dos condiciones, humildad y arrepentimiento. Enseña su camino a los humildes. Entonces, si tú no eres humilde y tú vienes con arrogancia delante de Dios, no, porque yo soy bueno, yo predico todos los jueves, yo compré todos esos aparatos, pues sálvate tú. Oye, tú eres tan bueno, o sea, vete por ahí, sálvate tú. ¿A qué vienes? Hay que ir humillado. Sin humildad y arrepentimiento no veremos el camino de Dios. Definitivamente que no. Ahora David reconoce que hay que obedecer los mandatos de Dios para que sus caminos no sean revelados. Obediencia. Y fíjate cómo en el verso 10, entonces, David dice, misericordia y verdad son los caminos del Señor, para quienes cumplen fielmente su pacto. Ahí está la obediencia. Si usted no cumple fielmente, no espere que Dios le va a revelar nada, porque ¿para qué? ¿Para qué usted quiere que le revelen nada si usted no va a cumplir? Fíjate que aquí vemos a David reconociendo que hasta que de todo corazón nos entregamos al servicio de Dios, Él no nos mostrará su plan. No lo veremos. Para quienes fielmente cumplen su pacto. Para los obedientes. Ahora, escucha el verso 12, cómo David sigue diciendo, ¿quieres tú servir al Señor? Y esta es una pregunta que muchos de nosotros nos hemos estado haciendo. Yo he escuchado gente aquí que dice, yo quisiera saber qué es lo que Dios quiere que yo haga para servirlo. Y escucha la respuesta. Él te mostrará el mejor camino. Ya ahí está la respuesta. Entonces, ¿a quién hay que preguntárselo, David? ¿Al Señor? Pregúntaselo. Ora, ayuna, humíllate, quebrántate delante de Dios y tú verás cómo Él te va a revelar cuál es su camino. Por eso muchos andamos perdidos, dando palos a ciegas. Fue mi caso. 1983. Un test psicológico dijo que yo debía ser comunicador social y profesor. ¿Te das cuenta? 30 años después, ¿qué estoy haciendo? Dando clases y predicando. Y ahora estoy hasta en un programa de radio. ¿Te das cuenta? Pero necesitamos a veces atravesar grandes y profundos desiertos para poder entonces comprender, Señor, que eres tú quien nos muestras el camino. Dios necesita prepararnos para mostrarnos cuál es su camino, en qué que Él quiere que nosotros le sirvamos. ¿Tú sabes por qué? Recuerda, en Lucas 15, del 11 al 24, se nos cuenta la historia del hijo pródigo. Ese tipo se fue, bebió, mujerió, gastó todos los cuartos del papá y terminó ¿a dónde? En la posilga de los puercos. Ya no podía caer más bajo. Ya no podía. Ya estaba con los cerdos. Más bajo no podía ser. Y el papá lo ve que viene allá a lo lejos y el papá no lo dejó llegar. Porque para servir al Señor tenemos primero que prepararnos. Por eso necesitamos perdón y dirección. ¿Qué hizo el papá? Espérense, este tipo antes de meterlo al banquete hay que bañarlo. Báñenlo, cámbienle las ropas, vístanlo de gala y entonces vamos a celebrar. Pero para eso tuvieron que sacrificar ¿quién? El becerro gordo. Necesitamos la sangre de Cristo. Y cuando tú le preguntas entonces a Jesús, Jesús contó una parábola que Mateo registró en el capítulo 22, en los versos del 1 al 14, la parábola de un rey que dio un banquete y los invitados no pudieron ir. Y entonces le dijo a los sirvientes, no, ya esta fiesta está montada. Salgan por los caminos y traigan gente que vengan y se coman y se beban todo esto que hay aquí.
Y en el versículo 12, escuchen lo que cuenta el versículo 12, 13 y 14. Escuchen esto. El rey le dijo: amigo, ¿cómo fue que entraste aquí sin estar vestido para la boda? Aquel enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: aten a ese de pie y mano, échenlo de aquí a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Fíjate que este hombre no estaba vestido para la boda. Y usted pudiera preguntarse, pero ese hombre no sabía que iba para una boda, lo agarraron en el camino. Eso significa que para entrar al banquete usted tiene que andar preparado. Porque el día que el rey salga y lo encuentre a usted en el camino y le diga: camina que te toca entrar a ti ahora, tú no le puedes decir: déjame ir a bañar y a cambiarme. Te va a dejar la guagua. ¿Te das cuenta? Necesitamos ser redimidos, preparados, lavados, vestidos de gala. Por eso necesitamos perdón y necesitamos dirección. Y por último, entonces, una vez que tú has sido perdonado por Dios, lavado y vas por el camino correcto, ya descubriste a Cristo, conoces el mejor camino, entonces necesita protección. Porque nosotros no podemos olvidar que estamos en medio de una guerra. Necesitamos protección. Mientras estemos de este lado de la gloria, ustedes y yo vamos a enfrentar toda clase de ataques. Primera de Pedro 5:8 dice que el demonio anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. De aquí que tú y yo necesitemos la protección divina. Y escucha cómo Jesús rogó al Padre para que nos protegiera. Juan 17, escucha los versos 14 y 15. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y escuchen ahora la oración de Cristo en el verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Entonces, ¿qué tú buscas con esa pistola enganchada en la cintura? Si tu protección va a venir de Dios. Eduardo dijo un día: ahora a uno lo asaltan para quitarle la pistola y lo matan con la misma pistola de uno. Aquí está Jesús, que sabe muy bien que tú y yo vamos a enfrentar pruebas, grandes pruebas. Pero muchas de esas pruebas no se van a pelear con armas de fuego, ni con espadas, ni con cuchillos. Son pruebas espirituales. Te vas a ver en crisis económicas, de salud, emocionales. ¿Cómo las vas a enfrentar? Las vas a enfrentar en el psiquiatra bebiendo Prozac, Valium. ¿Es así que lo vas a enfrentar? Aquí está Jesús diciéndole a Dios: yo no te pido que los quites del mundo. Tú y yo vamos a tener vecinos, vamos a tener pareja, vamos a tener hijos, compañeros de trabajo, relacionados, que nos van a querer arrastrar. El diablo los va a utilizar para sacarnos del camino. Lo hizo con Pedro. Jesús, ¿cómo tú vas a decir que te van a crucificar? Pero, ¿y qué rey es este? Y tú no eres el Salvador. ¿Cómo tú vas a estar diciendo que te van a clavar en una cruz y que tú te vas a morir? Pues tú eres loco. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Él no le dijo a Pedro: Pedro, ahí estás tú metiendo la pata otra vez. No, porque Jesús sabía eso. Pero mientras tú y yo estemos de este lado de la gloria, enfrentaremos problemas y dificultades. Pero debemos pedirle a Dios que nos proteja del mal. Entonces, ¿qué buscas tú reprendiendo demonios? A ti lo que te toca es obedecer a Dios para que Él te proteja del mal. Nosotros nunca vimos a Pablo reprendiendo al mensajero de Satanás, ese aguijón en la carne que lo abofeteaba.
No, su protección, él se la pidió a Dios. Señor, líbrame de esto. Líbrame. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Mi gracia inmerecida tiene que ser suficiente para ti. Y este conocimiento entonces fue lo que llevó al David, a ese gran David. Cuando a David lo mandaron a llevarle la lonchera a los hermanos. Llévale ese queso y esa galletita a esos pobres muchachos que están allá en la guerra. Y cuando él llegó y oyó a ese gigante insultando a Dios, él dijo, no, este hombre hay que frenarlo. Y le pusieron la armadura de Saúl. Pero David era un hombre chiquito y entonces jovencito, todavía era pastor. No podía, miren, dar un paso con esa armadura que pesaba tanto. Y ven acá, pero yo no me puedo mover. Y si yo no me puedo mover, ¿cómo voy a pelear con este hombre? Quítenme esto. Quítenme todo esto de encima. Que esta batalla no es mía. Esta batalla es de Dios. Y por eso él se quitó todo eso y cogió las armas con las que él sabía pelear. Una piedra. Y este tipo, este gigante, tenía un casco puesto que nada más le dejaba una abertura para que pudiera ver y una abertura para que pudiera respirar. Y David estaba tan convencido que esa piedra la iba a lanzar Dios, que cuando él la tiró, esa piedra entró por la abertura y le partió la frente. ¿Te das cuenta? Esto llevó a David, fíjense, estamos en el Salmo 25, escuchen el verso 15. Señor, siempre dirijo a ti la mirada, porque tú me libras de caer en la trampa. Es Dios el que nos libra. Por eso cada vez que Él permite una prueba, deja una puerta abierta para que tú puedas salir. Señor, eres tú quien me libras de caer en la trampa. Por eso tú necesitas su protección. Necesitas la cobertura de Dios. Porque el diablo siempre va a mandar a su gente. Él va a intentar siempre sacarte del camino, distraerte, confundirte, sembrar dudas, incertidumbre. Todo eso va a intentar él. ¿Con qué intención? Con sacarte del camino. Te va a tender trampas. Eso lo hizo en el Edén. Van a ser como dioses. Le tiró la cacarita y Eva rebaló. Pero mientras nosotros tengamos los ojos en Dios, Él nos librará de caer en la trampa. Y mira cómo termina este mensaje de hoy, con los versos del 19 al 22. Escucha lo que David le pide a Dios. Mira cómo aumentan mis adversarios y cuán grande es su odio contra mí. Verso 20. Sálvame, protégeme, no me dejes quedar en vergüenza, pues en ti he puesto mi confianza. Verso 21. Protege mi integridad y mi rectitud, pues en ti he puesto mi esperanza. Salva, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Estos 4 versículos deberíamos nosotros orarlos todos los días. Fíjate que ahora David no está pidiendo que le protejan el reinado, ni la finca, ni la vaca, ni el ejército. Protege mi integridad y mi rectitud. Cuando se habla de integridad, se habla de una persona coherente entre lo que cree y la manera de actuar. Es una persona que es lo que dice ser. No tiene doble cara. No está por un lado danzando delante del arca de Dios y por el otro lado acostándose con una mujer ajena. Es un hombre íntegro. Y David le está pidiendo a Dios que proteja su integridad. Pero aparte de eso es recto. Camina por sendas de justicia. No se aparta ni a la... No, déjame coger este atajo porque por aquí es más cerca y después yo vuelvo otra vez y me meto en el camino. No. No anda buscando salvoconducto. Intenta hacer siempre lo correcto. David sabía muy bien lo imprescindible que es la protección de Dios. Por eso escribió en el Salmo 23, verso 4, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo.
Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ahí está la protección de Dios. David sabía tanto que necesitaba de la protección de Dios que escribió en el Salmo 91, escuchen los versos del 1 al 12, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te levantarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Señor, qué grande es tu misericordia. Qué grande es tu amor, Señor. Qué grande es el amor que tú tienes por tus hijos, que has traído esta conciencia a nuestra mente hoy, a nuestro corazón, de saber, Señor, que tú estás pendiente de perdonar nuestros pecados, que estás pendiente de darnos la dirección de tu camino y de protegernos hasta que volvamos a tu casa. Qué grande eres, buen Dios. Por eso queremos alabarte, queremos terminar orando, Señor, para agradecerte por este momento. Padre, ¿qué más podemos decir que si tú estás a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros? Tú, Señor, que no escatimaste a tu propio Hijo, sino que lo entregaste por nosotros, ¿cómo no nos darás también con Cristo todas las cosas? ¿Quién, Señor, podrá acusar a tus escogidos si tú, Padre Celestial, eres quien nos justificas? ¿Quién es el que nos condenará si Cristo es el que murió por cada uno de nosotros? Más aún, el que también resucitó, el que además está a tu derecha, Señor, e intercede por cada uno de nosotros. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito en tu palabra, Señor, por causa de ti siempre nos llevan a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero. Sin embargo, en todo esto, Señor, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, te alabamos y te damos gracias, exaltamos tu nombre en esta hora y te alabamos por protegernos como tus hijos.
Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Te pedimos, Señor, te suplicamos que nos perdones, que nos redimas, que nos muestres tu camino. Muéstranos, Señor, cuál es la senda que tú has trazado para que cada uno de nosotros camine en tu verdad, en tu camino. Señor, y mientras vamos caminando por ese camino, protégenos. No permitas que seamos tentados más allá de nuestras capacidades. Permite, Señor, que ningún plan del enemigo, ningún alma de tus hijos, de tus ovejas, pueda caer en los lazos del enemigo. Que ninguna arma forjada por el mal pueda prosperar en contra de tus hijos. Mira, Señor, que enfrentamos batallas, tentaciones, crisis, limitaciones profundas. Mira, Señor, que tenemos que tomar decisiones, que tenemos que caminar diariamente en este mundo, Señor, herido por el pecado. Pero nosotros queremos que tú bendigas, protejas y guardes nuestra integridad. Permítenos, Señor, que nuestra vida sea una ofrenda fragante para ti. Danos el privilegio, Señor, de honrar y glorificar tu nombre en cada acto de nuestra vida. Señor, nos abandonamos en ti, nos humillamos delante de ti y te entregamos el resto de nuestras vidas. Así como David, Señor, te pedimos que nos perdones. Reconocemos todos nuestros pecados, buen Dios. Reconocemos que hemos ofendido tu nombre, que hay un pecado morando en nosotros. Hay transgresiones ocultas en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a sacarlas de ahí y a traerlas a la cruz de Cristo. Lávanos, Padre bueno, con la sangre del Cordero, esa sangre pura y perfecta, de ese Cordero sin mancha, que se entregó por el perdón, por la salvación, por la vida eterna de los que creemos en ti. Señor, permite que podamos encontrar el camino. Permite, Señor, que podamos caminar tras las huellas de Cristo. Permite, Señor, que podamos volver de nuevo a tu casa. Para eso te suplicamos que nos protejas, que nos bendigas y nos guardes. Te pedimos que bendigas y protejas a cada uno de tus hijos. Levanta ese cerco que levantaste alrededor de tu siervo Job, y nada pudo tocar su vida. Bendice nuestra descendencia, bendice nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Levanta una generación que te tenga a ti por Dios, a Cristo por Mesías, al Espíritu como consolador, como abogado, como defensor en este mundo de tinieblas. Y permite, Señor, que esta generación que viene detrás de nosotros abrace tu palabra, que viva honrando tus mandamientos y gozándose en la obediencia de tu ley. A ti te damos el honor, te damos la honra, te damos la gloria. Exaltamos tu nombre en esta hora, bendecimos tu nombre y te damos gracias. Gracias, buen Dios, por tu misericordia. Gracias, Padre bueno, por la oportunidad que nos das cada día de volver a ti. Gracias, buen Dios, por el mensaje de esta noche. Te pedimos que guardes la palabra íntegra, que pueda germinar y dar los frutos que tú esperas. A ti te damos el honor, la honra y la gloria. Señor, mira las peticiones que han quedado ocultas en cada corazón aquí presente. Mira, buen Dios, las intenciones de nuestros corazones, los deseos más profundos. Pero te pedimos, Señor, que solo hagas tu voluntad y nos des únicamente lo que va a contribuir a que seamos discípulos de Cristo y constructores de tu reino. Te hemos orado a ti, buen Dios, en el nombre santo de Cristo Jesús, quien es nuestro Mesías, nuestro Salvador personal, a quien confesamos y en quien creemos, y te dirigimos nuestras plegarias a ti, oh Padre Celestial, porque solo tú eres Dios, solo tú vives, reinas y reinarás por los siglos de los siglos. Amén, Señor.
Amén, buen Dios. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor.